Muy buenas noches. La Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios les da una cordial bienvenida a este tema tan importante para la Iglesia del Señor, el tema de la membresía. Quien les habla, el pastor Jaime Cardoso, y que la bendición de nuestro amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos guíe en este precioso tema. Por lo tanto, les invito a que oremos y le entreguemos este tema en las manos del Espíritu Santo, para que sea Él dándonos entendimiento e iluminación a través de su palabra. Por lo tanto, le invito a que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy Dios de los cielos y todos los días santificamos, Dios, tu nombre. Te damos gracias, Dios, por tu palabra escrita, esta palabra tuya, Señor, que nos redarguye, Señor, que transforma, Dios de los cielos, nuestro corazón, que nos da entendimiento a lo que hoy tú quieres hablar a nuestras vidas, el tema de la membresía para esta amada iglesia tuya, la Iglesia Ciudad de Dios. Por lo tanto, te pedimos, Dios, que nos dirija, Dios, a través de cada palabra, para que seas tú, Señor, reconfortando nuestros corazones, porque tu palabra, Dios, es refrigerio para nuestras vidas. Por lo tanto, te pedimos que nos guarde y que nos guíe de tus preciosas manos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy estaremos viendo un tema hermoso llamado ¿qué ocurre cuando los miembros de la iglesia no representan bien a Jesús? Permítame antes que todo contar una historia de una iglesia en Estados Unidos que hace referencia a este tema. Si nosotros visitáramos la biblioteca local de Washington, D.C., y abriéramos el primer número de la revista Noticias y Reportajes Internacionales, publicado después del 11 de septiembre del 2001, encontraríamos la foto de un hombre llorando con una bandera de Estados Unidos en la mano. Su nombre es Hermono. Para los amigos lo llaman Mono. Mono no tiene apellidos, por tanto el espacio para los apellidos de su carnet de conducción en Estados Unidos pone las iniciales LNU, que significa apellido desconocido. Mono es un ciudadano de Indonesia, pero es un patriota de Estados Unidos con todo su corazón. Mono llevaba en Estados Unidos varios años cuando un cristiano llamado Douglas le conoció en un gran centro comercial de Washington, D.C. Era el 4 de julio de 2001 y Mono estaba disfrutando de los fuegos artificiales. Douglas tenía otros planes: compartirle el evangelio a Mono. Y asombrosamente Mono oyó y creyó, nació de nuevo. Unos meses después, la iglesia lo bautizó y lo hizo miembro. Fue un acto oficial, fue un acto de pompa. Avisen a la prensa y díganle a las naciones: hoy tenemos un nuevo ciudadano del reino de Cristo. La iglesia disfrutaba del entusiasmo de Mono, su amabilidad y su generosidad. En una ocasión compró un juego de vajilla para poder organizar una comida con todos los hombres de la iglesia que habían influido en su discipulado con Cristo. Mono amaba la iglesia y la iglesia amaba a Mono. Pasado un tiempo, la situación empezó a cambiar. Los ancianos se enteraron
después de que Mono se uniera a la iglesia, que estaba trabajando ilegalmente en el país. Les había mentido acerca de su situación legal y sostenía la mentira ante su jefe, que creía que tenía los papeles en regla. Las opiniones en la congregación acerca de cómo responder ante esa situación de inmigración ilegal estaban divididas, debido a que el gobierno de los Estados Unidos no había aplicado las leyes oportunas al caso. Pero una cosa sí estaba bien clara: los cristianos no deben mentir a sus jefes falsificando su situación legal. Jesús no miente y, por supuesto, no persiste en lo incorrecto. Entonces sus representantes tampoco deben de hacerlo. Durante meses la iglesia le rogó a Mono que arreglara este asunto. Se le intentó aún ayudar económicamente. No obstante, él se negó. A veces parecía que iba a obedecer, pero entonces se endurecía de nuevo. Mono decidió quedarse en América a cualquier precio. Empezó a dar la sensación de que apreciaba más a Estados Unidos que a la palabra de Dios. Finalmente, y con los corazones rotos, la iglesia disciplinó o excomulgó a Mono por negarse a decir la verdad. Le dijeron que no podían seguir confirmando su ciudadanía en el reino y llamarle cristiano. Le ordenaron no participar de la cena del Señor, le retiraron la membresía. Esto fue un día triste para la congregación. Esta historia nos lleva entonces a hacernos 5 preguntas que la vamos a resolver, si Dios nos lo permite, en este día. Miremos entonces estas 5 preguntas que surgen a través de esta historia. ¿Qué es la disciplina eclesial y en qué consiste? Segunda pregunta: ¿cuál es el propósito de la disciplina en la iglesia? Tercera pregunta: ¿cuándo debería ejercer disciplina la iglesia? Cuarta pregunta: ¿cómo debería ejercer disciplina la iglesia? ¿Cómo debería ejercer disciplina la iglesia? Y quinta: necesitamos una sabiduría más alta que la del ser humano para entender la disciplina eclesial. Entonces, demos respuesta a la primera pregunta: ¿qué es la disciplina eclesial y en qué consiste? Las iglesias locales, siendo la expresión verdadera de la iglesia de Cristo, han recibido la autoridad divina para ejercer disciplina entre sus miembros en términos generales. La disciplina en la iglesia es una parte del proceso de disciplinar. Es la forma que corregimos el pecado y dirigimos al discípulo hacia un camino mejor. Acordémonos que la palabra membresía tiene su origen en el idioma latín, que significa miembro, y la palabra tiene que ver con alguien que hace parte de un grupo. La Biblia hace énfasis que la iglesia la conforma la membresía o miembros del cuerpo de Cristo, que se necesitan unos a otros para poder funcionar como Cristo quiere que funcione. Por eso, la membresía está encargada de corregir y dirigir a un discípulo hacia un camino mejor. Y eso solo se logra entendiendo el gran amor de Cristo, que murió por su amada iglesia. La palabra disciplina se deriva del latín disco, que significa yo aprendo, y se desprenden los términos discípulos, aprendiz,
disciplina y sumisión. Entonces, discipulado significa ser disciplinado, y el cristiano se disciplina a través de la enseñanza y la corrección. Esto es muy parecido a la clase de matemáticas, cuando el profesor enseña la lección y luego corrige los errores de los estudiantes. De manera informal, la disciplina en la iglesia empieza con una palabra de advertencia, pero en privado, a un hermano que está pecando. Y esto está a cargo de los miembros. No es solo la responsabilidad del pastor. Si tú amas a Cristo, amas a tu hermano. ¿Y cómo lo amas? Si lo ves en pecado, que lo está alejando del camino angosto, ve y tráelo nuevamente a ese camino. Entonces usted se preguntará, ¿en qué consiste la disciplina eclesial? En Mateo 18:18, el Señor dio autoridad especial a la iglesia local para disciplinar a sus miembros, y esto será reconocido por Dios. Dios toma de esa disciplina en el cielo, tomando en cuenta la disciplina de la iglesia. Miremos entonces lo que nos dice Mateo 18:18. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En los versículos anteriores, los versículos 15 y 16, dice lo siguiente: ¿cómo se debe perdonar al hermano? Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Jesús presenta el caso de una ofensa cometida de un hermano a otro. El hermano ofendido debe de hablar con el causante de la ofensa, para buscar el reconocimiento del pecado y el consecuente arrepentimiento. Y en el versículo 16 dice que si no reconoce el pecado, busque 2 o 3 hermanos de buen testimonio en la iglesia. Y si no reconoce su pecado, este caso debe de ser llevado a la iglesia con los ancianos y diáconos y los miembros. Si no hay un reconocimiento del pecado, será excomulgado de la iglesia. Pero definamos qué significa la palabra excomulgar. Excomulgar es la expulsión permanente o temporal de una persona de una confesión religiosa. Durante el periodo de la excomunión, el afectado sigue formando parte de la comunidad, pero debe cumplir su sentencia. Esto significa que esta persona ha sido atada tanto en la tierra como en el cielo. Y lo mismo, si esta persona se arrepiente, es desatada en la tierra y así es aceptada en el cielo. Está atada de participar de la cena del Señor y de otras actividades exclusivas de la membresía. Entonces usted dirá: no, pues solamente es por no participar de la cena del Señor. ¡Qué bobada! Es que mi querido hermano, el problema no es tanto con la iglesia. El problema en el que usted se está metiendo es con el Señor Jesucristo. Usted, con su pecado, está manchando la vestimenta de lino fino que está limpio
puro y resplandeciente por la sangre de Cristo. Y ese vestido no es más ni menos que la novia del Señor, que es su iglesia. Hermano, no se meta con la esposa del Señor, porque te va a ir muy mal. El Señor todavía considera la disciplina escrita en Mateo 18, del 15 al 18, como un asunto muy importante. Su descuido significa la destrucción final de la iglesia, como medio poderoso para difundir la luz del Evangelio entre sus miembros y entre los inconversos. Aclaremos, una persona excomulgada no puede participar de la cena del Señor. La iglesia no está prohibiendo a la persona que asista a las reuniones semanales de la congregación. No, la iglesia quiere que la persona asista y oiga la palabra de Dios predicada, porque a través de ella puede ser restaurada. Más bien, lo que la congregación está diciendo es que ya no puede seguir confirmando la profesión de fe de esta persona, y por lo tanto no puede participar de la Santa Cena. Pero si esta persona, con su comportamiento y no arrepentimiento, está afectando la iglesia, la membresía toma la decisión de no permitirle la entrada a esa persona a la iglesia. Esta persona no se puede seguir considerando como ciudadano del reino de Dios. No, cuando esta persona está viviendo de esta forma y no se ha arrepentido. Recuerden que ser miembro de la iglesia significa ser un representante de Jesús. La disciplina, entonces, es la medida apropiada cuando el carácter de la persona trae vergüenza al nombre de Jesús. Esto nos lleva entonces a la segunda pregunta: ¿cuál es el propósito de la disciplina en la iglesia? La disciplina eclesial tiene por lo menos 5 propósitos. El primer propósito dice que la disciplina pretende exponer el pecado. Al pecado le encanta esconderse, como el mismo cáncer. La disciplina expone el cáncer de manera que sea eliminado rápidamente. Primera de Corintios 5:2 dice: y vosotros estáis envanecidos. Pablo se dirige a la iglesia de Corinto. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo le está hablando a toda la congregación, fíjese, no es a los ancianos, al pastor, a los diáconos, no. Pablo le está hablando a toda la iglesia. Y lo que le dice es que están envanecidos por no haber excomulgado a aquel que cometió tal acción. El segundo propósito de la disciplina es que pretende advertir sobre el gran juicio venidero, cuando Cristo venga a juzgar a vivos y muertos, cuando venga a apartar las cabras de las ovejas. La iglesia entonces advierte sobre eso. El tercer propósito de la disciplina es que la disciplina pretende salvar. La iglesia inicia la disciplina cuando ve a un miembro tomar el camino hacia la muerte y que ninguno de sus súplicas
produce que la persona vuelva atrás. Este es el último recurso para llevar a la persona al arrepentimiento. El cuarto propósito nos dice que la disciplina pretende proteger. Así como el cáncer se extiende de una célula a otra, el pecado también se extiende de una persona a otra. El pecado es contaminante y daña mucho a muchas personas. El quinto propósito es que la disciplina pretende mostrar un buen testimonio de Cristo. Aunque parezca impropio, la disciplina eclesial es buena para los incrédulos porque ayuda a preservar las diferencias entre el pueblo de Dios, que son atractivas y muy peculiares. Recuerda que las iglesias deben de ser sal y luz, pero si la sal se desvaneciere, dijo Jesús, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Mateo 5:13. Si usted observa bien estos 5 puntos, el único beneficiado va a ser usted y yo. Volvamos nuevamente al caso del cáncer. Si el cáncer es eliminado de su cuerpo, usted vivirá otro tiempo más. Si el pecado es curado, vas a disfrutar de la vida eterna. ¿Se acuerdan de Mono? El de la narración. Mono ocultó su pecado en la oscuridad. No quiso sacar a luz la mentira. Y cuando fue expuesta, no quiso tratarla como pecado. Quiso tratarla como inevitable o necesario. O como algo no tan malo. Pero estaba siendo engañado por un corazón que deseaba más la estadía en Estados Unidos que a Jesús y su palabra. La iglesia llena de amor no quería que él u otros fuesen engañados. La congregación quería advertirle. La congregación quería salvarlo. La congregación quería proteger a los creyentes jóvenes que podían ser tentados a defender la mentira como algo razonable. Y también quería amar a sus vecinos, preservando las diferencias peculiares de la iglesia. Por tanto, la congregación, a través de la disciplina, mostró un amor verdadero, entregando a Mono a las consecuencias de sus propias decisiones. En realidad, lo que hizo la iglesia no fue ni más ni menos que declarar que si tú no escoges a Jesús, no puedes estar con Jesús. Sin lugar a dudas, el propósito fundamental en cada acto de disciplina debe de ser el amor. Amor hacia la persona, amor hacia la iglesia, amor hacia un mundo que nos observa y amor hacia Cristo. Al fin y al cabo, Dios, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si evitamos la disciplina, estamos diciéndole a Dios que nosotros amamos mejor que Él. El Dios de amor sabe que la disciplina produce vida, produce crecimiento y produce salud. Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es lo que nos dice Hebreos 12:10. La disciplina es dolorosa, pero créanme que vale la pena. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia,
a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:11. Toda disciplina duele, porque el dolor es necesario. ¿Por qué? Porque nos recuerda que no debemos de repetir ese pecado que daña mi comunión con Dios. Ahora demos contestación a la tercera pregunta. ¿Cuándo debería ejercer disciplina la iglesia? ¿Cuándo debería ser ejercitada la disciplina? La respuesta es sencilla. Pues cuando alguien peca. Los miembros de la iglesia deberían de aprender a confrontar el pecado en privado y de forma tierna. Esto no significa que levantes el martillo y le des un golpe al hermano cada vez que cometa la más mínima infracción. A menudo es mejor no decir nada. Y cuando digas algo, lo mejor que puedes hacer es comenzando haciéndole preguntas, pero asegurándote de que conoces los hechos correctamente y que le estás concediendo a la persona el beneficio de la duda. Aún así, las iglesias deberían cultivar la clase de relaciones en las que se anima a practicar la corrección informal y a recibirla como un acto de amor. La disciplina eclesial formal, ejercida por toda la congregación, se reserva para pecados tan graves que la iglesia ya no se siente capacitada para confirmar la profesión de fe de un individuo. Muchas veces la persona se sigue llamando a sí misma cristiana y representante de Jesús, pero sus palabras ya no son creíbles debido a la gravedad del pecado. Permítame explicarlo de otra manera. En algún lugar hay una línea divisoria entre pecados y patrones pecaminosos. Pecados que te hacen pensar que alguien no es cristiano. ¿Te ha pasado algo así? De pronto usted ve a un hermano de hablar de una manera y de actuar de otra manera que usted resulta dudando de que si este hermano es realmente cristiano. Entonces, la disciplina en la iglesia está justificada cuando ¿qué? Cuando una persona pasa del primer terreno al segundo. Es decir, no es aquello que te irrita a ti personalmente. Es aquello en que toda la asamblea puede ver y reconocer que descalifica la profesión de fe. O mejor dicho, cuando el pecado de esta persona es visible a toda la iglesia. Entonces, no se puede seguir confiando en las palabras de esta persona. Su profesión de fe ha perdido su credibilidad. A lo mejor dice estar arrepentida o estar bien o que no es para tanto. Pero por alguna razón la iglesia no puede seguir creyendo en su palabra. La congregación entonces rectifica su confirmación pública apartándola de la cena del Señor. Le retira su pasaporte y anuncia que ya no puede formalmente confirmar la ciudadanía de esta persona en el reino de Cristo. Entonces alguien podría decir, ¿qué diferencia hay entre una mentira ocasional de la que hay arrepentimiento y una mentira en la que una persona basa su vida negándose a cambiar lo que está mal? Esta segunda fue la que le sucedió a nuestro amigo Mono. Él se negó a cambiar lo que estaba mal. Entonces usted se estará preguntando, ¿significa que las iglesias tienen que ver el corazón de las personas? Desde luego que no.
Dios no nos ha provisto una visión de rayos X, pero Dios sí pide a las iglesias que consideren el fruto de las vidas de las personas y las juzguen. Pablo utiliza exactamente las mismas palabras en 1 Corintios 5, del 12 al 13. ¿Qué razón, dice Pablo, tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo lo que está diciendo es que la iglesia juzga a la misma iglesia. A los de afuera los juzgará Dios. Entonces también usted me dirá: pastor, ¿podría ser más específico acerca de dónde se encuentra esa línea divisoria entre un terreno y otro? Puedo decir que la disciplina eclesial oficial debe ejercerse en caso de pecados visibles, graves e impenitentes. Permítame definir entonces la palabra impenitente. Impenitente es una persona que se mantiene firme en su comportamiento, actitud, ideas o intenciones a pesar de castigos, advertencias o consejos. Entonces, vemos aquí dos puntos bien importantes. Primero, que el pecado debe de manifestarse visiblemente. Las iglesias no deben levantar el banderín rojo de expulsión cada vez que suponga avaricia u orgullo en el corazón de alguien. Debe de ser un pecado que se pueda ver con los ojos o oír con los oídos. O sea, que el pecado se note, que se escuche constantemente. Segundo punto, el pecado debe de ser grave. No debemos perseguir cada pecado hasta el límite. Necesitamos darle lugar al amor, que cubrirá multitud de pecados. Afortunadamente, Dios no nos disciplina visiblemente cada vez que pecamos. Estaríamos constantemente entonces en disciplina. Y finalmente, el pecado debe ser impenitente. La persona implicada ha sido confrontada con los mandamientos de Dios en las Escrituras, pero rechaza abandonar el pecado. Esto entonces nos da a entender que la persona aprecia más el pecado que a Jesús. Ahora bien, hay veces que la persona se disculpa y dice estar arrepentida, pero la congregación decide legítimamente continuar con la disciplina de todos modos. Pienso que esto es correcto cuando por una razón o por otra la iglesia simplemente no puede creer las palabras de la persona. Puede que la persona se caracterice por mentir habitualmente. Puede que el pecado sea tan deliberado como un patrón extenso de violencia o asesinato, o tan repugnante como abusos sexuales, que haría cualquier disculpa apresurada imposible de creer. No es porque tales pecados no puedan ser perdonados, pero debe pasar algún tiempo y el fruto del arrepentimiento debe de ser evidente antes de que la iglesia pueda responsablemente declararle el perdón. Por otro lado, cuando la congregación está convencida de que la persona está genuinamente arrepentida, no debería aplicar ninguna forma de disciplina. Entonces la cuarta pregunta nos dice: ¿cómo debería ejercer disciplina la iglesia?
¿Cómo debería ejercer ejercer la iglesia disciplina? Mateo 28 describe el proceso básico, pasando de una persona a varias y de varias a toda la iglesia. La preocupación esencial de Jesús aquí es no involucrar a más personas de las necesarias para conseguir la reconciliación. A veces, el proceso disciplinario debe de ser un movimiento lento, pero cuando la persona muestra interés en luchar contra el pecado, a veces el proceso disciplinario necesita ser un movimiento rápido, como el de Corintios 5, donde el pecado de este hombre es evidente y aparentemente impenitente. Además, necesitamos considerar no solamente la naturaleza del pecado, sino la naturaleza del pecador mismo. Diferentes pecados, para expresarlo claramente, necesitan diferentes estrategias. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. A menudo, los miembros de la iglesia se preguntan cómo deben relacionarse con alguien que ha sido disciplinado. El Nuevo Testamento aborda este asunto en diferentes lugares. Primera de Corintios 5:9 al 11 dice lo siguiente: os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con ladrones, o con idólatras, pues en tal caso os es necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. La consejería básica que ofrecen los ancianos es que en el tono general de la relación con la persona disciplinada debe de cambiar notablemente. La relación no debe estar caracterizada por la informalidad, sino por las conversaciones deliberadas acerca del arrepentimiento. Sin lugar a duda, los miembros de una familia deben continuar cumpliendo con sus obligaciones familiares. Entonces, ¿en qué momento tiene lugar la restauración? Cuando el pecador se arrepiente, a veces el arrepentimiento es claramente de color blanco o negro, como cuando un hombre abandona a su esposa, debe volver con ella. A veces es gris, como en el caso de una persona atrapada en un ciclo de adicción. Entonces se necesita mucha, pero mucha sabiduría. Una vez que la iglesia ha decidido restaurar su comunión y la cena del Señor a una persona arrepentida, no debe existir un periodo de prueba o una membresía de segunda clase. Por el contrario, la congregación debe anunciar su perdón públicamente. Es lo que nos dice Juan 20:23. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Es confirmar su amor hacia la persona arrepentida y aún celebrarlo. Quinta pregunta: ¿entonces necesitamos una sabiduría más alta que la del ser humano? Claro que sí. Cuando las iglesias empiezan a practicar la disciplina, se encuentran a menudo afrontando situaciones complejas y no tienen precedentes en las escrituras a qué poder consultar. Aún así,
la preocupación principal de la iglesia debe de ser de proteger la reputación de Cristo. Esto lo logrará considerando cuidadosamente si puede o no puede seguir confirmando la confesión de fe de alguien cuya vida falsifica tan escandalosamente a Cristo. Proteger la reputación de Jesús es de hecho la acción más amorosa hacia el pecador, la iglesia y las naciones. Esta acción resultó ser la mayor demostración de amor para Mono y el archipiélago indonesio. Poco después de su excomunión, Mono sintió convicción de pecado. Compró entonces un tiquete de avión y volvió a Indonesia. Así que la iglesia actuó. Mono se arrepintió. Dios fue glorificado y ahora una nación al otro extremo del mundo está recogiendo los beneficios. ¿Acaso lo insensato de Dios no es más que los hombres? Entonces tomemos unas aplicaciones. Permítame hablarle a usted que esta nuestra iglesia o otra iglesia, muy pocas iglesias emplean esa disciplina eclesial que está escrita de por sí en la Biblia, y lo único que yo puedo ver es el amor de Dios a través de ella. Dios quiera que usted, como hijo de Él, mientras viva como peregrino en esta tierra, cuide a sus hermanos, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Claramente lo dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Restaurar es reparar algo hasta que vuelva a su condición anterior. Debemos de sostener a nuestros hermanos. Gálatas 6:2 lo dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Espero, mis hermanos, que les haya quedado muy claro este tema y que reflexione durante esta semana en lo que es la disciplina eclesial, que lo único que puedo decir es una bendición para nuestras vidas. Les invito entonces a que oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Dios, por este tema tan esencial y espectacular que tú has traído hoy a nuestras vidas. Enséñanos, Dios, a amar la disciplina, porque la disciplina tuya trae gozo, paz, tranquilidad a nuestras vidas, y a medida que nos discipline, estamos ganando una partecita del cielo, Dios. Gracias, Dios, por tu amor y por tu misericordia. En Cristo Jesús te hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.